¿Alguna vez has sentido la injusticia de ser juzgado sin haber hecho nada malo? Imaginemos entonces el dolor espiritual de un humilde sacerdote siendo humillado delante de cientos de personas, solo por causa de sus vestimentas religiosas. En el vídeo de hoy revelaremos la impactante historia del día en que al padre Arturo le prohibieron la entrada a un estadio, mostrando cómo un simple acto de desconfianza enfrentó directamente su fe. Pero cuidado, esta historia no se trata solo de humillación. Se trata de cómo Dios puede usar estos momentos difíciles para transformar vidas y traer grandes enseñanzas espirituales. Así que mira hasta el final para descubrir cómo la solución a situaciones similares está a tu alcance a través de la fe. Antes de continuar, quiero pedirles que se suscriban al canal, ya que muchas personas lo ven sin suscribirse. Suscríbete ahora y asegúrate de no perderte los próximos videos que transformarán tu vida espiritual. A primera hora de la tarde de un soleado domingo, el padre José Arturo López Cornejo salió de su parroquia con un brillo de esperanza en los ojos, decidido a vivir un momento diferente. Él, siempre modesto y conocido por el cariño con que trataba a la comunidad, se unió a un grupo de jóvenes creyentes que lo invitaron a ver un partido en un gran estadio de la capital. Vestido con sencillez, con su camisa neutra y su inconfundible cuello clerical, el sacerdote emprendió un largo viaje por carretera, acompañado de oraciones silenciosas y una sensación de anticipación. Durante el recorrido reflexionó sobre cómo la energía del deporte podía acercarlo aún más a la gente, demostrando que la fe también se manifiesta en momentos de celebración y comunión. Los caminos mal mantenidos y el paisaje árido del interior contrastaban con el intenso brillo de su determinación. Dentro del vehículo, conversaciones tranquilas llenaban el ambiente, llenas de fe, mientras cada kilómetro recorrido fortalecía la convicción de que ese día traería lecciones inesperadas. Llegar al estadio representó para el sacerdote más que simplemente ver un partido. Fue una oportunidad para comprender la pasión popular que también moldea la experiencia de sus feligreses. Este día fue, desde el principio, un hito de renovación personal y de intimidad con los diferentes rostros de la fe. Al llegar al estadio, el padre Arturo se encontró inmediatamente con el caos organizado de una multitud ávida de emoción y de reglas estrictas. El lugar, fuertemente vigilado y con detectores de metales en funcionamiento, parecía un laberinto de controles y colas interminables, donde cualquier peculiaridad era motivo de redoblada atención. Cuando el guardia de seguridad se percató del cuello clerical del sacerdote, el ambiente ya empezaba a calentarse y la desconfianza se extendía entre los presentes. Con tono autoritario, el empleado exigió documentos extras para confirmar la identidad de quien se presentó como un simple trabajador nuevo, lo que desencadenó una serie de miradas de asombro y murmullos en la fila. El sacerdote, siempre manteniendo la calma, explicó con paciencia su verdadera condición y el motivo espiritual de su presencia allí, queriendo acercarse a la juventud y al fervor de la multitud. Sin embargo, la insistencia del guardia de seguridad, que vio en la ropa y el collar un posible truco para burlar las normas, creó un embarazoso impasse. La tensión era palpable, pues mientras algunos fans mostraban su apoyo, otros se sumaban a las críticas, dejando claro que las apariencias muchas veces confunden el verdadero valor de una persona. Esta situación inesperada, llena de contradicciones, se produjo allí mismo, marcando el inicio de un episodio que desafiaría no solo las reglas del estadio, sino la percepción misma de la justicia y la empatía. A medida que pasaban los minutos, el impasse en el torniquete se convirtió en una auténtica vergüenza pública.
la insistencia del guardia de seguridad en no permitir la entrada al sacerdote, pese a los recursos y documentos presentados, provocó una reacción mixta entre los presentes que osciló entre la indignación y el apoyo silencioso. El padre Arturo, aunque profundamente afectado por la situación, mantuvo una actitud tranquila y compasiva, demostrando la fortaleza de su fe sin dejarse llevar por el resentimiento. El grupo de jóvenes creyentes que lo acompañaba expresó su apoyo, y algunos incluso comenzaron a cuestionar en voz baja la rigidez de un sistema que, a menos veces, excluía a quienes simplemente buscaban comunión y comprensión. La atmósfera, antes vibrante por la anticipación de un juego, ahora estaba llena de un clima de revuelta contenida y tristeza, ya que las reglas podían actuar como barreras para un encuentro genuino entre lo divino y lo humano. Aun frente a la vergüenza y las críticas veladas, el sacerdote vio ese momento como una oportunidad para reflexionar sobre los protocolos impuestos que, sin querer, generaban exclusión y ofendían el espíritu de hospitalidad que siempre predicó. Aquella tarde, marcada por una situación de exclusión, comenzó a transformarse en una profunda lección sobre los límites de las reglas humanas frente a la verdadera esencia de la fe. Tras unos minutos de tensión y acalorados debates entre los guardias de seguridad y el grupo de fieles, la administración del estadio apareció para intervenir. Un representante, con expresión seria, anunció que la situación no se podía resolver en ese momento, pues el partido ya estaba en marcha. Explicó objetivamente que las normas de seguridad impedían el ingreso de personas cuya identidad generaba dudas, incluso si eso suponía excluir a alguien en situación de especial necesidad. El anuncio dejó el ambiente lleno de desánimo y perplejidad, pues el sacerdote, que siempre había buscado acercar la fe a la gente, veía abortado su deseo de compartir momentos de comunión por reglas rígidas e inhumanas. El grupo, aunque decepcionado, mantuvo la calma, mientras las discusiones se extendieron de manera contenida entre los fanáticos. El sentimiento era de injusticia, y muchos se preguntaban cómo algo que se suponía debía unir podía, en ese momento, dividir corazones. Este episodio mostró de manera cruda los obstáculos que la burocracia impone a la verdadera expresión de la fe. Con el tiempo agotándose y el partido avanzando sin la presencia del sacerdote, el ánimo entre los fieles comenzó a transformarse en una mezcla de resignación y profunda reflexión. El padre Arturo, aún sintiendo el dolor de la exclusión, observaba en silencio el movimiento que le rodeaba, absorbiendo cada detalle con su propia serenidad. Se dio cuenta de que este episodio, aunque doloroso, también era una oportunidad para repensar cómo las reglas a veces pueden convertirse en barreras para el amor y la inclusión. Sus pensamientos se centraron en su misión de servir a la comunidad y en la importancia de llevar un mensaje de compasión y comprensión, incluso en entornos aparentemente hostiles. Mientras se alejaba lentamente del recinto, la mirada del sacerdote se encontró con la de algunos fanáticos que lo apoyaban, fortaleciendo su convicción de que la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera. Esta experiencia, a pesar de la vergüenza, marcó un momento decisivo, donde la humildad y la fe demostraron ser más poderosas que cualquier regla formal. Ese día, lleno de desafíos, se convertiría para él en una lección inolvidable sobre los límites de los protocolos humanos. Mientras el grupo regresaba a la ciudad, la atmósfera dentro del transporte estaba llena de murmullos y reflexiones. Los fieles, aunque decepcionados por no haber presenciado el partido, comentaron entre ellos cómo ese episodio ilustró la urgente necesidad de repensar las prácticas que excluyen en lugar de acoger.
El padre Arturo permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra con una mirada serena que transmitía fuerza y comprensión. Sabía que ese día no se trataría solo de la humillación que había sufrido, sino de cómo él, a través de esa vergüenza, podría enseñar una poderosa lección sobre la importancia de la empatía y la humildad. Las conversaciones giraron en torno a cómo las instituciones a menudo olvidan el valor del ser humano y sus emociones, creando barreras invisibles que distancian la verdadera esencia de la unidad. Este regreso, marcado por un sentimiento de incompletitud y al mismo tiempo de aprendizaje, dejó claro que la experiencia de ese día trascendió el acontecimiento en sí, convirtiéndose en un hito en la construcción de una comunidad más justa y abierta. Cada silencio, cada palabra intercambiada, llevaba el peso de una transformación que apenas comenzaba a gestarse en esos corazones. A la mañana siguiente, al regresar a su parroquia, el padre Arturo encontró un ambiente de reflexión y cambio entre los fieles. Durante la misa, en un tono sereno y sincero, compartió los acontecimientos del día anterior, explicando cómo ese episodio, a pesar de la vergüenza, había revelado la necesidad de repensar las reglas que excluyen a quienes buscan cercanía y comprensión. Destacó que las normas rígidas a menudo pueden herir el espíritu de acogida y que el verdadero mensaje de la fe reside en la empatía y el respeto a las diferencias. Los feligreses escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra, y muchos se sintieron conmovidos por la sinceridad de la historia. La congregación, que siempre lo había visto como un líder humilde, comenzó a ver la profundidad de la experiencia y cómo podía inspirar un cambio de comportamiento no solo a nivel individual, sino también en las instituciones locales. Al finalizar la misa, varios fieles se acercaron para agradecer personalmente y reafirmar su compromiso de promover el amor y la inclusión en la comunidad. Mientras tanto, las repercusiones del episodio se extendieron por toda la ciudad. Las conversaciones informales en cafés, en las calles e incluso en las reuniones de los consejos comunitarios trajeron a la mente la lección aprendida ese día en el estadio. Muchos comentaron cómo el incidente demostró que la verdadera grandeza no se mide por reglas rígidas, sino por la capacidad de servir con humildad y compasión. La historia del padre Arturo, con su actitud serena ante la adversidad, animó a los ciudadanos a reflexionar sobre sus propios prejuicios y buscar una convivencia más justa. Las críticas a la burocracia se convirtieron en debates productivos sobre cómo las instituciones podrían adaptarse para acomodar mejor las diferencias y valorar las contribuciones individuales. La historia ganó fuerza en las redes sociales locales, llegando incluso a personas que antes se distanciaban de los temas espirituales, despertando en ellos un renovado interés en una fe más práctica y humanizada. Este diálogo espontáneo puso de relieve la fuerza de un ejemplo que va mucho más allá de los muros del estadio. A medida que la tarde se acercaba, la propia administración del estadio y algunos representantes del sector público comenzaron a cuestionar los métodos tradicionales de control y exclusión adoptados en eventos de gran escala. Los informes del episodio sugirieron que se podrían revisar las medidas para permitir una mayor flexibilidad e inclusión sin comprometer la seguridad. Raúl, el ingeniero a cargo, fue llamado a aclarar el asunto y él mismo comenzó a admitir en privado que nunca había imaginado la magnitud del impacto que una simple actitud humilde podía causar. Los comentarios del personal y de los miembros de la comunidad plantearon la idea de que la integración de valores espirituales en la práctica profesional podría construir puentes donde antes existían muros.
Este día memorable, lleno de tensión y lecciones aprendidas, ha quedado en la memoria de muchos como un punto de inflexión, una ocasión en la que se desafiaron barreras y se abrieron nuevas posibilidades de coexistencia. La experiencia quedó como un ejemplo vivo de que cuando se trabaja con el corazón y la convicción de servir a los demás, incluso las mayores dificultades pueden transformarse en grandes oportunidades. No tardó mucho en que las repercusiones de la experiencia se extendieran por toda la comunidad local. En una reunión especial convocada en la parroquia, fieles y líderes de la comunidad se reunieron para discutir lo sucedido y sus consecuencias. Durante el encuentro, muchos compartieron cómo la actitud inflexible en el estadio reflejaba un problema mayor en la sociedad, la exclusión de aquellos que siempre han buscado servir con humildad. El padre Arturo, con la calma que siempre demostró, habló de la importancia de recuperar la empatía y la flexibilidad en las instituciones, destacando que la verdadera fe se manifiesta en la acogida al otro. Sus historias fueron acompañadas de testimonios sinceros de personas que ya se habían sentido rechazadas o devaluadas en situaciones similares. El ambiente se llenó de reflexiones y propuestas de cambio y, entre el intercambio de experiencias, surgió un deseo colectivo de repensar normas que muchas veces excluyen a quienes simplemente quieren aportar. El episodio, relatado con sencillez y claridad, inspiró a la comunidad a exigir a sus líderes un enfoque más humano en la toma de decisiones. Este encuentro fue sin duda un hito de renovación espiritual y social en la pequeña localidad. La noticia del bochornoso incidente en el estadio trascendió las fronteras de la ciudad y ganó espacio en las conversaciones de los periódicos locales y en las redes sociales. La imagen de un sacerdote, vestido con sencillez y rechazado por estrictos protocolos, tocó profundamente la sensibilidad de muchas personas. Las entrevistas y los informes comenzaron a resaltar el mensaje de que la verdadera grandeza radica en servir con humildad y amor, incluso cuando las reglas parecen insuperables. El relato del incidente fue utilizado como un poderoso ejemplo de que la exclusión puede superarse mediante la comprensión y la empatía. Los líderes religiosos de otras comunidades han comenzado a discutir la necesidad de revisar los procedimientos que podrían dañar el espíritu de acogida que predica la fe cristiana. Muchos comenzaron a ver el episodio como una oportunidad para tender puentes y promover cambios no solo en las instituciones, sino también en la forma de relacionarnos con los demás. Este impacto fortaleció el mensaje de que, cuando la fe se vive auténticamente, incluso las mayores dificultades se convierten en lecciones de transformación. La ola de apoyo al sacerdote siguió creciendo, lo que señala un cambio urgente en la mentalidad de quienes tienen el poder de decidir. Al día siguiente, en medio de los preparativos para la celebración comunitaria en la parroquia, el padre Arturo reunió a los fieles para un momento de reflexión y oración. Explicó, en un lenguaje directo y accesible, cómo la experiencia en el estadio le había enseñado a ver que los protocolos humanos a menudo oscurecen la verdadera esencia del amor y la inclusión. Sus relatos, carentes de formalismo y exageración, estaban salpicados de ejemplos prácticos de cómo la humildad puede transformar entornos y corazones. Los feligreses, atentos y conmovidos, se sintieron inspirados a repensar sus actitudes hacia los demás, buscando superar las barreras que separan a las personas. El sacerdote enfatizó la importancia de reconocer el valor de cada individuo, sin importar su posición o apariencia, y cómo la fe puede ser un agente de cambio cuando se aplica con compasión.
El mensaje quedó grabado en los rostros y corazones de los presentes, quienes comenzaron a ver aquel episodio no como un simple revés, sino como un llamado a la acción para transformar la sociedad. Al final de la reunión había una sensación palpable de que se había despertado algo profundo y de que las lecciones de ese día servirían de guía para futuras acciones en la comunidad. Después de ese encuentro de oración y reflexión, la comunidad se movilizó de manera sin precedentes. En los días siguientes, los fieles comenzaron a adoptar prácticas más inclusivas en las actividades parroquiales, inspirados en el ejemplo del Padre Arturo. En conversaciones informales después de las misas, la gente comentó cómo el episodio en el estadio les hizo repensar sus comportamientos y actitudes, reforzando la idea de que la verdadera fe se manifiesta en la acogida a los demás. La atmósfera en el lugar estaba impregnada de un sentimiento de que todos tenían un papel importante en la construcción de una comunidad más justa y humana. El recuerdo de aquel día, con su tensión y después su reconciliación, transformó la manera en que todos veían las barreras establecidas por reglas rígidas e inhumanas. Este movimiento de cambio también comenzó a reflejarse en las relaciones cotidianas fuera de la parroquia, uniendo a familias y vecinos en torno a un ideal de empatía y cooperación. Cada conversación y cada gesto de bondad fue un testimonio viviente del poder de una experiencia que tocó profundamente el espíritu de la comunidad. Mientras tanto, Raúl, el ingeniero que tantas molestias había causado, experimentó un cambio notorio en su comportamiento. Los informes y críticas de los vecinos y de sus propios compañeros le obligaron a replantearse sus actitudes y comenzó a participar activamente en reuniones para mejorar los protocolos de seguridad y el servicio comunitario. Incluso sin fanfarrias, sus palabras ahora demostraban humildad y un sincero interés en aprender de los errores pasados. Se generó un clima de reparación y búsqueda de integración, en el que buscó reconocer públicamente sus errores y pedir disculpas por haber contribuido a un ambiente de exclusión. Esta postura, aunque tardía, fue recibida con cautela, pero también con un deseo genuino de reconstruir las relaciones desgastadas. Los obreros y creyentes señalaron que, independientemente de la posición, la capacidad de cambiar es un reflejo del verdadero arrepentimiento y la voluntad de caminar en la luz de la fe. Así, la trayectoria de Raúl pasó a ser vista como un ejemplo de que incluso los más rígidos pueden encontrar un camino hacia la redención y la renovación. La semana siguiente, la obra del Templo del Señor Santiago fue recordada no solo como un proyecto de construcción, sino como escenario de una transformación espiritual y humana. Los cambios que impuso el episodio en el estadio sirvieron de lección para toda la comunidad, incentivando una revisión de las prácticas de servicio e inclusión en eventos públicos. La parroquia comenzó a promover encuentros regulares enfocados en el diálogo abierto, donde los fieles podían expresar sus experiencias y sugerir mejoras para la vida diaria. El Padre Arturo continuó su trabajo con la misma sencillez y dedicación de siempre, pero ahora con el reconocimiento de que, incluso en las situaciones más adversas, la fe puede florecer y unir a las personas. Este sentimiento de renovación se extendió por toda la ciudad, provocando que quienes antes se sentían marginados encontraran un nuevo sentido de pertenencia. El episodio se convirtió en un hito de superación, donde el dolor y la exclusión se transformaron en un poderoso mensaje de amor, perdón y un nuevo comienzo. En la última reunión de la nueva comunidad, celebrada en una pequeña plaza del pueblo, todos se reunieron para celebrar la victoria de un espíritu transformado. Las conversaciones
Estuvieron marcadas por risas contenidas e historias personales de superación, donde cada testimonio reforzaba que el episodio en el estadio no fue solo un revés, sino el punto de inflexión para una nueva forma de vivir la fe y el respeto mutuo. El padre Arturo, con expresión serena y voz firme, recordó la importancia de actuar con compasión, demostrando que los verdaderos líderes sirven a los demás sin preocuparse nunca por las formalidades. Las palabras que pronunció resonaron entre los presentes, quienes se marcharon con la convicción de que cada acto de humildad puede transformar una comunidad. El encuentro, sencillo y profundo, selló el aprendizaje de que la exclusión no tiene cabida en un corazón que busca la unidad. En las semanas siguientes, el cambio producido ese día se extendió más allá de los muros de la obra. Los vecinos comenzaron a adoptar una postura más acogedora, criticando y, al mismo tiempo, superando las barreras impuestas por los estrictos protocolos en diversas zonas de la ciudad. El relato del episodio se convirtió en un ejemplo de que la verdadera fuerza está en la capacidad de revisar y corregir los errores, aprendiendo de la propia experiencia. Cada familia y grupo se sintió inspirado a cuestionar prácticas obsoletas, buscando soluciones que valoraran al ser humano por encima de toda formalidad. El espíritu del sacerdote, que siempre predicó la empatía y el respeto, transformó las relaciones y reconectó los lazos comunitarios, creando un ambiente de genuina cooperación. Esta ola de cambio demostró que cuando las personas se unen en torno a valores fundamentales, incluso los muros más altos del prejuicio pueden ser derribados. Finalmente, el templo del Señor Santiago fue inaugurado en una ceremonia sencilla, pero llena de significado para todos los presentes. La construcción, que comenzó como un proyecto sencillo, se convirtió en un símbolo viviente de redención y transformación, donde cada ladrillo llevaba la marca de un camino de superación y aprendizaje. Raúl, el ingeniero que una vez impuso reglas frías, ahora era recordado por la comunidad como alguien que supo reconocer sus errores y reinventarse, encontrando en la humildad el camino a la verdadera grandeza. El padre Arturo, con su calma inquebrantable, concluyó el relato destacando que la fe se renueva cuando abrimos nuestro corazón a los demás, y que cada desafío puede transformarse en una oportunidad para construir relaciones más humanas. Este día quedó en la memoria colectiva como el inicio de una nueva era, donde el amor, el respeto y la convivencia pacífica se convirtieron en los pilares para construir un futuro más justo e integral.